sentado en la quinta, tranquilo. Correo. ¿De quién es? Cristiano. Cristalina. Cristina. Bienvenidos, buenas noches, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Tenemos información muy fresca. El gobierno está entrando en un sprint final de fin de año para llegar al brindis con un acuerdo cerrado con el Fondo Monetario Internacional. La información que pudimos confirmar es que en el Ministerio de Economía están preparando todo para trabajar el fin de semana, después de la gira de Martín Guzmán por Europa, donde fue básicamente a encontrarse con el Papa Francisco, que lo nombró parte de su academia pontificia, y preparan el trabajo del fin de semana para recibir el lunes a la misión del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario ya tiene aquí a quien reemplazó al jamaiquino Trevor Alaine, el delegado permanente del fondo en la Argentina, pero también la que tiene previsto venir es Julie Cusack, la número 2 del Departamento para el Hemisferio Occidental, el Departamento de América, así llama el Fondo Monetario a los encargados del continente americano. Y si viene Julie Cusack es porque está cocinado el acuerdo. Claro, hay un par de variables, ahora vamos a ver, que son las variables que más tienen que ver con nuestro bolsillo, las que restan definir y las que Martín Guzmán quiere definir personalmente con los enviados del Fondo Monetario, que hace 2 semanas dijeron no tenemos todavía misión prevista a la Argentina. Toda la semana que viene, dicen, van a negociar los enviados del Fondo Monetario con el gobierno argentino. Tiene mucho que ver esto con tu vida cotidiana, porque en esto está en el medio el valor del dólar, está en el medio la ley de alquileres, está en el medio la brecha cambiaria y cómo se cierra la brecha cambiaria habitualmente dejando subir el oficial. Y esto es inflación en la Argentina, obviamente. Pero toda esa semana, dicen, van a negociar del 6 al 12 y después, la otra semana, ya tendrían listo el plan plurianual para presentarle al Congreso. En el Congreso, la discusión puede llegar a empezar el 17, pero ahí está la duda. Si van a discutir el 17 el presupuesto, si van a discutir junto el presupuesto con el plan plurianual, si uno va a entrar por una cámara, otro por la otra. Y después, entre las fiestas, entre Navidad y Año Nuevo, la perspectiva de las últimas horas, porque esto está cambiando momento a momento, la perspectiva de las últimas horas es que se firme el entendimiento, el memorándum de entendimiento entre las fiestas, entre Navidad y Año Nuevo. En esa semana de duermevela, que bueno, en todos los países pasa, la gente se toma un respiro. Y no es casual que sea en ese momento cuando imaginan firmar el acuerdo en el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Porque va a ser un acuerdo que va a lastimar a la economía argentina. Como lastiman todos los acuerdos con el Fondo Monetario. Claro, el hombre, dicen, es el único animal capaz de tropezarse con la misma piedra 2 veces. Nosotros en este caso ya sería la 23ª vez que nos tropezamos con la piedra porque documentó Noemí Brenta en un libro que yo ya les recomendé varias veces, Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI, cómo fallaron los 21 programas que suscribió Argentina con el fondo antes de Macri. Después los de Macri uno podía contar 1 o 2, porque en realidad hubo uno y a los 2 meses, como colapsó ese, hubo otro. Pero en definitiva, este va a ser la renegociación de aquel. ¿Cómo lo venden desde el gobierno? Bueno, dicen que hay una gran ventaja que van a anunciar con bombos y platillos en caso de que se concrete, que es que devolvería el Fondo Monetario los vencimientos que abonó la Argentina, los 2 vencimientos que tiene este año. Uno todavía no lo abonó, es el 22 de diciembre. Si llegan antes, se dispensaría ese vencimiento y no se pagaría. Si lo tienen que desembolsar, lo devolvería el Fondo Monetario. Eso es lo que van a presentar como un logro. Claro, en realidad, la plata que vino para
paliar los efectos de la pandemia, que llegó a todo el mundo, a todos los socios del fondo, Argentina se la gastó en eso. Había votado el Senado una declaración para que eso no ocurriera, ocurrió de todas maneras. ¿Qué más promocionan como beneficio en el gobierno? Que va a haber plata de otros organismos multilaterales, el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento, que van a desembolsar parte de lo que demoraron en este tiempo, en este momento después de la debacle del plan económico de Macri, y que eso va a generar una llegada de otros 16.000 millones de dólares en los próximos 2 años. Ver para creer, ¿no? De vuelta, la experiencia con el Fondo Monetario es muy elocuente en la Argentina y en el mundo. Los acuerdos que acaba de firmar, ustedes los conocen porque en Brotes Verdes los hemos repasado, los acuerdos que acaba de firmar, ya bajo Cristalina Georgieva, el Fondo Monetario. ¿Qué más? Bueno, el ajuste, ¿no? El meollo de la discusión. Dicen en el gobierno, no es tan grave porque el Fondo Monetario tolera 3% del PBI de déficit e incluso 3,3% el año que viene. Y este año, dicen, vamos a cerrar en el 4%. En realidad, eso ya es producto del ajuste que se hizo este año, el ajuste fiscal, que nosotros desde principio de año venimos listando en las partidas de jubilaciones, de salarios públicos, en las partidas, incluso en las partidas de educación. Y en educación también hay ajuste el año que viene, en términos reales, lo admitió el propio ministro Jaime Persic. Producto de ese ajuste, el déficit que iba a haber este año, claro, la Argentina es una economía en crisis. Si alguien tiene una visión heterodoxa de la economía, lo que piensa es que el Estado tiene que apoyar a la economía, fomentar su crecimiento cuando hay crisis. Y Argentina está en una crisis severa, mitad de la población pobre. Las fábricas al 60% de capacidad instalada, usadas. Hay muchas razones para que el Estado estimule la economía. Ahora, lo que en realidad pasó fue que el 4,5% de déficit que iba a haber este año, según el presupuesto, ajuste mediante, terminó en el 4 y después en el 3,5. Entonces dicen los defensores del acuerdo, que ahora ya son todos, dicen, no es tan grave tener que ir al 3,3 el año que viene. Lo que pasa es que medio punto de este año es producto del aporte extraordinario de las grandes fortunas, que el año que viene no va a estar. Entonces probablemente el ajuste tenga que ser mayor. ¿Qué dicen frente a eso? Cuando uno repregunta, que el presupuesto 2022 está hecho sobre un presupuesto de crecer 7% este año. Y como vamos a crecer más, como va a crecer 10% de la actividad, que en realidad va a haber una economía más grande y una recaudación mayor el año que viene. Entonces, eso no, como no está en el presupuesto, es como una trampita al ajuste que pide el Fondo Monetario. Bueno, esa trampita se cae en las revisiones trimestrales. Esa trampita cuando viene de vuelta la misión, esta que viene ahora, cuando vuelva en marzo, cuando vuelva en junio, cuando vuelva en septiembre, ahí va a medir en términos del PBI. Más allá de que tenga metas en pesos o metas contantes y sonantes. Bueno, la verdad es que el sendero político que eligió el gobierno es este. Ahora lo vamos a hablar con nuestros invitados porque tenemos un panel muy interesante para discutir esto. Pero, ¿qué pasa con los responsables locales? ¿Qué pasa con la famosa querella criminal que anunció el presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso en marzo de este año? Bueno, 2 novedades tengo sobre eso. Primero, que la Auditoría General de la Nación tiene que sacar el informe sobre el endeudamiento con el Fondo Monetario y eso sería clave para el avance de la querella. ¿Quién lo está cuidando a Macri ahí? Su compañero de fórmula presidencial, Miguel Ángel Pichetto. Linda dupla, ¿eh? Bueno, Macri quiere su segundo tiempo, así que ahí tiene. Pichetto, en la Auditoría General de la Nación, lo que está haciendo es demorar la salida de la auditoría, de este informe de auditoría. Es difícil de manipular la AGN porque es multipartidaria, tiene una dirección colegiada. Entonces, lo que se puede hacer es frenar un informe, no tanto tergiversarlo, pero sí frenarlo. Y eso es lo que está haciendo el servicio, le está prestando a Macri Pichetto, que no es moco de pavo, porque ya lo dijo Nicolás Dujovne, lo mejor que hicimos fue dejarles al fondo para que gobiernen bien. Entonces,
que no se ventile la responsabilidad de Macri en los errores procedimentales que tuvo el convenio, en la violación del Estatuto del Fondo, ayuda a que se perpetúe la política económica de Macri ahora con un gobierno de signo distinto. O sea, a que firmemos, a que se acepte el cogobierno con el Fondo Monetario. La otra novedad es que la jueza María Eugenia Capuchetti ya le dijo que no al pedido de indagatoria que hizo Carlos Zanini, el procurador general del Tesoro, el procurador del Tesoro de la Nación, perdón, el abogado de los intereses del Estado, hombre clave además del armado cristinista, ya le dijo que no la semana pasada al pedido de indagatoria que hizo. ¿Por qué había pedido la indagatoria a Zanini? Porque Macri dijo a viva voz que el Fondo Monetario le prestó para garantizar la transición hacia el segundo mandato, o sea, para que gane las elecciones, y por otra parte para que le pague él a los bancos privados, cosa que hizo. Cambió un acreedor común por un acreedor privilegiado con el cual ahora estamos así, o por lo menos pareciéramos estar así. Claro, el pacto con el fondo ya se está aplicando por adelantado. En muchas de las medidas que se están viendo después de las elecciones, refulge la letra de la calle 19. Y una de ellas es la que generó mucha polémica, mucha controversia, a fines de la semana pasada, el fin de las cuotas sin interés para los pasajes al exterior. ¿Cuál era la racionalidad de mantener un subsidio, como son las cuotas sin interés en pesos, para la compra de un bien como es un pasaje al exterior, cuando el Banco Central se está quedando sin reservas? Y es poca la racionalidad, la verdad. Porque es un doble subsidio. Por un lado, la tasa de interés, con la inflación que hay, y por otro lado, la expectativa de devaluación. Vos estás comprando en pesos algo que es en dólares y lo estás pagando hacia adelante. A mí me encantaría que todos los argentinos pudieran conocer el mundo y estaría bárbaro. Incluso estaría bien subsidiar a los estudiantes, como hace Europa, por ejemplo, para que viajen. Ahora, hay otras urgencias y eso es comprensible. Y en todo caso, el subsidio tiene que discutirse si está bien que ocurra. Ahora, ¿cuáles fueron los principales perjudicados? Además de los que no van a poder comprar más estos pasajes en cuotas sin interés en pesos, las grandes plataformas de venta online de pasajes. Mira esto. Este es un informe de una consultora internacional sobre los POO, los Point of Origin Argentina, o sea, los vuelos que se hacen hacia Latinoamérica desde la Argentina. Fíjate cuáles son los que más venden por lejos, tanto en 2018 como en 2019. Las dos grandes plataformas, por afano, le ganan a agencias como Biblos, bueno, para abajo sigue la lista, ¿no? Hay grandes agencias de turismo que perdieron ya el mercado de la venta de pasajes al exterior. A Latinoamérica es esto, ¿eh? En el caso del resto del mundo se dan números parecidos, pero esto es a Latinoamérica. Bueno, estas plataformas, uno podría pensar, le mejoran la vida a la gente. Bueno, no, lo que hacen es aprovechar una tasa de interés negativa en pesos que hay, arbitran y terminan haciendo un negocio financiero, como la mayoría de las plataformas, además de un negocio de extracción de datos. Con lo cual, bueno, mal podría recomendar un economista subsidiar su actividad en un contexto de crisis como este. Ahora, fíjate vos el gasto en dólares en turismo. ¿Cómo venía en los años anteriores a la mega devaluación de 2018? ¿Cómo cae ahí? Ahí tenés, el gasto era mensualmente. Este es el gasto en total. La parte roja es gastos con tarjeta en el exterior o acá, pero en dólares. Y las partes de arriba son operadores turísticos y servicio de pasaporte de transporte de pasajeros, que son las aerolíneas, básicamente. Vos tenías un gasto de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por mes a principios de 2018. Después de la mega devaluación eso cae. En 2019 se estabiliza en torno a los 600 millones de dólares por mes. Con la pandemia cae abruptamente. Fíjense, ese tobogán es marzo, abril, mayo de 2020. Y después se mantiene bajo. Pero ahora había empezado a repuntar. Ahí tenés el número de octubre de 2021. Y fíjate cómo ya la partecita amarilla, que son los gastos
en aerolíneas y en pasajes, ya había empezado a despegarse. Bueno, de esto es de lo que se quiso cubrir el Banco Central. Pero no solo el Banco Central, también el Fondo Monetario, que lo que quiere es que el Banco Central acumule reservas para que no se le vayan en la clase media viajando, que se vayan al pago de deuda. Eso es lo que siempre pide el Fondo Monetario Internacional. Lo loco es que paga el pato la clase media y los ricos vienen desplumando al Banco Central todo lo que pueden. Ahora te voy a decir cómo. Pero en el medio de esto apareció la versión completamente infundada de que se podían congelar los depósitos o que podía volver a haber un corralito. Hubo un audio que circuló, un documento de un estudio contable de Salta, completamente ignoto. Pero claro, el boca en boca es diciembre, ¿no? Mañana empieza diciembre, se cumplen 20 años, y el boca en boca empieza a correr. Bueno, si hay un problema que no tenemos, es el de una corrida bancaria. Fíjate el stock de depósitos en dólares del sector privado en los bancos argentinos. Ahí está el principio del gobierno de Macri. Cómo venía la cantidad de depósitos en dólares. Aumenta con la desregulación, con el final de los controles de cambios. Se mantiene alto allí todo 2018 y la caída esa que ves ahí de 31.000 millones a 19.000 millones no es la pandemia, ¿eh? No es la pandemia, es la mega devaluación de 2018 que opera con unos meses de demora a partir de mediados de 2019. Esa salida de depósitos, esa gigantesca salida de depósitos, un tercio de los depósitos, no hizo tambalear el sistema financiero argentino. Fue una prueba de fuego. No pasó nada, se fue un tercio de los depósitos, no pasó nada. Y fíjate vos cómo después se mantuvo. El año pasado estaba en 17.000 millones de dólares, ahora está en 16.300 millones de dólares. O sea, no hay una fuga de depósitos en curso. Y cuando la hubo hace muy poco, no pasó nada. ¿Por qué? Porque justamente cuando nos quemamos con leche, en 2001, 2002, se establecieron reglas súper estrictas y hoy los bancos tienen el 90% de los depósitos que vos tenés, quizás chiquitos, pero que tienen todos los argentinos en el sistema financiero, guardados, no están vueltos a prestar. No hacen la famosa intermediación financiera, se quedan con los dólares. Fue la única manera que tuvieron de convencer a la gente de volver a darles dólares. Ahora, yo te decía, mientras la clase media pierde las cuotas sin interés para comprar pasajes, hay un festival de venta de Audis, por ejemplo, que no se puede creer. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se venden Audis? Porque están al dólar oficial. La semana pasada, les quiero contar cómo conseguí esta información porque es impresionante, es realmente impactante. La semana pasada estaba tomando un café con el CEO de una compañía importante y me dice, mirá, el gobierno puede apretar el control de cambios, puede poner más límites, puede hacer esto y lo otro, pero del otro lado están Guzmán y Pese, que pueden contratar un par de economistas, gente, armar leyes, reglas. Del otro lado están las 10.000 mentes más brillantes de la Argentina tratando de cagarlos. Me dice, ¿vos te pensás que no vamos a poder? Me dice, mis amigos, por ejemplo, un montón de mis amigos se compraron aviones privados este año. Aviones privados. Entonces me quedé con eso y dije, che, ¿en serio se compraron aviones privados este año de misiadura total? Y llamé a la ANAC, a la Administración Nacional de Aviación Civil. Fíjate este dato. Este año va a ser el récord de patentamiento de toda la historia argentina de aviones privados, mientras la mitad de la población está hundida en la pobreza más extrema. En 2017 fueron 211 las aeronaves, en 2018 291, en 2019 cayó mucho por la devaluación, claro, en dólares pasaron a ser mucho más caros. En 2020 se desplomaron completamente por la pandemia y ahora en 2021 ya hay al 24 de noviembre registrados 212 aviones y quedan 172 patentes pendientes que van a sacar en este mes. Van a llegar a 384 si no se agregan más durante el mes de diciembre. ¿Cuánto vale comprarse un avión privado en Argentina? Bueno, entre 1,5 millones de dólares y 4 millones de dólares. Los que más salen son los de
6 plazas, hay de 8 plazas, claro, hay familias acaudaladas que son muy numerosas además. Está contado el patentamiento de helicópteros también, que ahí se ve un helicóptero. Está contado también el patentamiento de helicópteros en este número de la ANAC. Pero no es solamente el $1,5 millones que pagan ellos al oficial por el subsidio que les da el resto de la población al poder comprarse esto. También está lo que gastan en mantenerlo. O sea, estamos hablando de vuelta, las familias del aporte extraordinario de las grandes fortunas. Bueno, qué sé yo, uno estaba acostumbrado a que las familias más pudientes fueran las que tuvieran un avión privado o un helicóptero. De hecho, bueno, mirá, acá está el helicóptero de la familia Brito, donde se estrelló, donde falleció trágicamente Jorge Brito, el banquero, el patriarca, el hacedor de ese emporio. Ustedes me podrán decir, no es que descubrió una vacuna, no es que inventó una forma de producir distinta, que creó una gran plataforma, es un banquero. Bueno, pero es un banquero importante, de los importantes de la Argentina. Era Brito y es su hijo y es su familia, una de las familias más ricas de la Argentina. Ahora, los ricos que están debajo de él también aprovechan este subsidio para comprarse aviones privados. Repito, esto es algo que, bueno, cuesta mucho evitar en un contexto así. Ahora, como la derrota, el ajuste nunca tiene padres. Entonces, el fin de semana vimos la carta de Cristina Fernández de Kirchner, de la cual vamos a hablar ahora en instantes nada más, con nuestro panel. Y se notaron un par de cosas ahí. Después lo vamos a hablar con Lua Isikov también. Se notó que a Cristina no le gustó nada la celebración del así llamado triunfo de las elecciones generales. Claro, esto es el triunfo de verdad, ¿no? Esto de cuando triunfaron frente a Macri. Pero la carta es muy elocuente al hablar de derrota en estas elecciones. Y otra cosa que queda claro es que a Cristina no le gusta el acuerdo con el Fondo Monetario, pero que lo va a apoyar igual. Esa es la lectura que, si bien, bueno, hay hermeneutas por todas partes, es la lectura que se impuso en todo el frente de todos. Oscar Parrilli, sin embargo, y cierro con esto, habló esta mañana sobre el acuerdo con el fondo. Dijo lo siguiente. Yo no voy a opinar de una medida en sí. Lo que sí le puedo decir es que con el Fondo Monetario Internacional la clase media no va a poder viajar al exterior, porque los dólares tienen que ir para el fondo, y esa es la verdad de la milanista. Mire, del 2005 en adelante aumentó la cantidad de argentinos que viajan al exterior de manera impresionante durante nuestra gestión y durante nuestro gobierno. Y esto empezó a limitarse, obviamente, cuando comenzó a las consecuencias de la política económica que había llevado adelante Macri. Esta política de endeudamiento, fuga de capitales, el default que dejó con los acreedores privados, la deuda, bueno, hace que no estén los dólares. Y entre ellos hay que ser claro, ¿le pagamos al fondo o la clase media viaja al exterior? Con cierta resignación, las principales espadas del gobierno dicen no hay alternativa. Es malo, como dijo Parrilli, pero no hay alternativa. De eso vamos a hablar hoy en Brotes Verdes. Bienvenidos, bienvenidas. La subasta del 10, online, la casa de Devoto, autos, departamento, camisetas y mucho más de Diego. Domingo 19 de diciembre, 11 horas. Grupo adrianmercado.com. Hacé tuyo un sentimiento del 10. Simes cumple 50 años en la mesa de las familias argentinas. Y para celebrarlo, sigue lanzando promos increíbles. Si querés ser cliente Simes, hay una promo para vos. Con la compra de tu primer botellón, te llevas otro botellón sin cargo. Entrá en las redes sociales, @SimesCentral y entérate. Y además, tomando Simes, ayudás al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Todos los productos Simes están elaborados y controlados con altos estándares de higiene y calidad. Entrá ya a simescentral.com y hacé tu pedido. La entrega es sin cargo y en el horario que vos elijas. Simes. Menstruar no es una elección. Podés retirar toallitas higiénicas de forma gratuita en los centros de salud, casas de la juventud y el centro Vivir Sin Violencia. Municipio de Morón, Corazón del Oeste.
quédate hasta el final de este Brotes Verdes porque no sabés la información que tengo sobre Vicentín, sobre Macri, sobre la trama narco de Rosario. No sabés la información que tengo sobre las autopistas del Curro. Quédate hasta el final. Ahora vamos a discutir con Daniel Kotzer, que es economista, es veterano de varios organismos multilaterales de crédito, trabajó en varios de ellos. Está Fernanda Vallejos, que la quiero escuchar especialmente sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. Y está Claudio Lozano, que ya ha venido varias veces aquí a Brotes Verdes y a quien también quiero escuchar en especial por ser una de las voces críticas del ajuste que se ha escuchado este 2021 prácticamente en soledad. Cuarentena nacional y nos metemos con ellos. Gracias por escabiar conmigo, varón. Pero justo en un pingüino. Disculpa, varón. ¿Qué crees que te diga? Me tiene loco. ¿La economía? ¿La pandemia? ¿El FMI? No, ella. Ah, y sí, es brava, varón. ¡Brava! ¡Brava es poco! Es como una campeona de truco. Cada vez que vengo bien, saca una carta y me tengo que ir al mazo. Tremendo cuadro político, dicen. La chica que nos gusta, dicen por allá. La jefa. No tendría que haberle puesto fin al patriarcado. Sí, vos tenés suerte igual, ¿eh? A mí las que me acompañan, mirá. En la campaña electoral fueron a los padrones a mirar quién no había votado y lo fueron a buscar casa por casa. ¿No pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó? ¡Apa! Tiene más ganas de reventar domicilios que Bernie. Olvídate. Y la otra es más tóxica que el glifosato. ¿Glifosato? Si quiero o si tengo. Pará, que nos vamos a dar vuelta como Lustó conmigo. No. La tóxica que no quiere que me junte con nadie, ni con los radicales. Que se entienda, que lo entienda entera la Argentina y la clase política, empresarial y sindical. O es un nuevo contrato moral o es que se vayan todos. ¡Ah! Pero es una inconsciente. No tiene códigos. Gracias, varón. Yo sé que vos me entendés. No, qué gracias. ¿Cómo va a decir que se vayan todos? ¡A punto de empezar diciembre! En Tigre, al volante, alcohol cero. Es simple, si vas a tomar, no manejes. Ahora, si querés o tenés que manejar, no tomes alcohol. Tu vida en Tigre, al volante, alcohol cero. Es simple, si vas a tomar, no manejes. Ahora, si querés o tenés que manejar, no tomes alcohol. Tu vida y la de los demás está en tus manos. Tigre Municipio. ¿Querés saber cómo ver o cómo hacer para comprar en la subasta del 10? Ingresá a grupoadrianmercado.com. La subasta del 10 online, 19 de diciembre, 11 a.m. Parque Pilar vuelve a abrir sus puertas. Vení a vivir un momento único y a disfrutar del mejor entretenimiento para todos los pilarenses. Descubrí un bosque increíble, divertite con las nuevas atracciones y recorre el espacio gastronómico. Te esperamos todos los viernes de 17 a 21 horas y los sábados y domingos de 12 a 20 horas en Avenida Dr. Honorio Porredón, 2151 Villarrosa. La entrada es libre y gratuita. Podés reservarla en parquepilar.pilar.gov.ar. No te lo podés perder. Corriendo. Acá se produce. Banco Provincia. Buenas noches, Claudio Lozano. Gracias por venir. ¿Cómo te va? ¿No hay alternativa? Siempre hay alternativa. Eso es una formulación que cierra todo horizonte, es una tontería. La política es la posibilidad de crear alternativas. Bueno, pero las reservas del Banco Central parecen sugerir que... Pero no por casualidad. En realidad, hay una cosa que se puso en el centro de la discusión en todo este tiempo y es la restricción externa de la Argentina. Argentina acumuló en estos 2 años 23.000 millones de dólares de superávit comercial. ¿Y de qué restricción externa estamos hablando? En realidad, lo que hubo fue una administración del ingreso y egreso de divisas de la Argentina que nos puso en la situación en la que estamos. Nos ha debilitado un determinado tipo de estrategia. Se permitió
que cancelaran deuda privada por capital y por intereses por aproximadamente 16.700 millones de dólares. Se pagó deuda pública bajo la tesis de que pagando mejorábamos nuestra capacidad de negociación por 6.000 millones de dólares. Y se hicieron alquimias financieras para bajar la brecha y tiramos 2.300 millones de dólares. Consecuencia, a pesar de que tenés superávit en cuenta corriente, perdiste 4.000 palos de reserva. Digo, es disparatado lo que ocurrió. Fernanda. Lo que quiero decir es, digo, acá las cosas no se hicieron bien. Estamos en una relación de fuerzas peor para negociar. Consecuentemente, lo que hay que hacer es barajar y dar de vuelta. Hay que replantear el tablero. Argentina tiene que animarse a discutir de otra manera. Fernanda. Coincido con Claudio en que alternativas, Ale, mientras nos quede vida, siempre hay y hay que buscarlas. Me parece que la Argentina tiene alternativas y creo además que tenemos que explorar hasta las últimas consecuencias todas las alternativas que tenemos al alcance de la mano. Entre otras cosas porque esta deuda con el Fondo Monetario que estamos discutiendo hoy es muy distinta de la deuda, por ejemplo, que reestructuramos con los privados en el año 2020. Porque esta es una deuda que nosotros hemos denunciado desde el momento cero. El cúmulo de irregularidades que han caracterizado este empréstito con el Fondo Monetario. Y sin embargo todo parece encaminado a que la semana que viene la misión, si no es el lunes, es el miércoles, bueno, está bien, si no el viernes. Digo, la misión puede venir, nosotros nunca vamos a decir que hay que dejar la silla de negociación, que hay que patear ninguna mesa, ni que hay que cerrar absolutamente ninguna puerta. La Argentina tiene que seguir conversando. Lo que no se puede de ninguna manera es tolerar las imposiciones que el Fondo Monetario pretende imponer sobre nuestro país, como lo ha hecho históricamente y como lo hace con el resto de los países. Pero, perdón, Muchísimo ¿vos menos estás al en tanto de la conversación que tiene en privado Guzmán con los funcionarios del Fondo? Donde ya hay tics, tildes en un montón de cosas. No sé cuáles son las conversaciones que tiene en privado el ministro con el Fondo Monetario. Sí podemos, por lo que se deja traslucir a través de la prensa, intuir, y además lo sabemos por experiencia histórica y por todo lo que hemos padecido a lo largo de larguísimas décadas, cuáles son las pretensiones que el Fondo Monetario tiene respecto de lo que busca imponer sobre la Argentina. Vos lo decías, el ajuste fiscal, el ajuste también sobre el gasto autónomo de los privados a través de una potencial devaluación, esto que se habla del achicamiento de la brecha cambiaria que hoy existe. Sí, no mencioné aumento de tarifa. El diseño de un patrón de desarrollo a la medida del tipo de inserción internacional que se busca para los países periféricos o semiperiféricos como nosotros, y el alineamiento con la política exterior norteamericana, que es, bueno, Estados Unidos, el país que manda dentro del Fondo Monetario. Perdón, me quedo entonces, te la iba a hacer ahora, pero espero después del informe de Lua y Sikov. Vos tenés que votar en 2 semanas esto por sí o por no. No me contestes ahora. Todavía no me contestes ahora. No, pero a ver. No. Déjame que... Pero no se va a votar. Creo igual que cuando se llegue a votar, mi mandato ya va a haber, va a ser después del 10, va a haber otro cuerpo. Pero por supuesto que si me tocara votar, me definiría. No conocemos el contenido de lo que el Ejecutivo mandará al Congreso, con lo cual difícil es emitir una opinión sobre eso. Sí puedo decir claramente que no comparto los lineamientos del Fondo Monetario y que la Argentina, por ejemplo, como país soberano, la asiste el derecho de acceder a instancias internacionales, de acudir a la Corte Internacional, que el Fondo Monetario tiene responsabilidades, que el Fondo Monetario es corresponsable, que ha violado, así como los funcionarios macristas violaron las leyes argentinas, el Fondo Monetario también violó su estatuto, y eso habilita caminos alternativos para la Argentina, que no implican abandonar la negociación, pero que sí implicaría negociar en otros términos. Daniel Kotzer, precisamente vos mencionaste una de esas alternativas, que es renegociar una parte, ¿no? Sí, yo creo que hay que salir de la lógica binaria pago-no pago. Exacto. Porque no conduce a ningún lugar en este contexto. Y creo que nosotros podemos encarar una negociación planteando, ok, a nosotros nos correspondían aproximadamente una cuota máxima, ¿no? La cuota máxima de endeudamiento era de alrededor de 20.000 millones de dólares. Hay toda una galimatía aritmética ahí para calcularlo. Nosotros negociemos un crédito de facilidades extendidas conforme lo establece el fondo hoy, a 10 años,
con un periodo de gracia y con una tasa que hoy está en el 0,05%, más creo que son 100 puntos básicos, y de ese modo negociamos esa parte. La otra parte, la que está por encima de nuestro límite, del límite que teníamos naturalmente. Que es la mitad más o menos. Y es un poco más de la mitad. Hubiese sido más de la mitad si eran los 50 y tantos mil originales. La otra parte tiene un componente contencioso y político, que se hagan cargo también los países que lo votaron en el directorio del fondo. No es solo un problema de los técnicos y de la burocracia del fondo, y no es solo un tema de las reglas del fondo, porque cambiar las reglas del fondo es difícil. Hay que juntar 186 gobernadores que tienen que votar y acordar. Esta parte, esa porción, requiere una negociación política, qué sé yo, un fondo fiduciario a 60 años que se hagan cargo los países del G7, más algún otro que quiera participar. Es lo que al principio parecía sugerir el kirchnerismo, Fernanda, pero no la carta del sábado. En realidad hay una corresponsabilidad del fondo con la crisis argentina. Sí, sí. En realidad el fondo tiene que administrar los recursos de los estados. Violó el estatuto y permitió que se dilapide por fuga. Y además le prestó a la Argentina lo que no le podía prestar, y además le cobra sobretasa por haberle prestado lo que no le podía prestar. Digo, es un disparate. Sí, y además es un disparate que nosotros, al no haber logrado, acá se trabajó, entre otras cosas, con la tesis de que el fondo era nuestro socio, nuestro cómplice, nuestro amigo, el que nos iba a ayudar. ¿Dónde está el reconocimiento de la corresponsabilidad del fondo? No existe. Perdóname, Claudio. Ese es otro fracaso más. Ahora Es la estrategia que hay que revisar. Ahora seguimos con esto que es recontrapolítico. La quiero introducir por eso a Lucía Isikoff. Buenas noches, Lu. Buenas noches, Ale. Y vení que nos vamos a meter en el Congreso, porque lo que está pasando ahora es que tanto Cristina como Alberto dijeron, ahora la pelota la tienen los legisladores, los propios y los ajenos. Claro, el tema es qué pasa con los propios. Me la hizo bien Vallejos, ¿eh? Sí, ellos se van. Bueno, ¿quiénes son los propios? Tengamos muy en cuenta que cambia la composición. El 7 juran los nuevos diputados y el 10 empiezan su labor parlamentaria. Así que vamos a ver los nuevos números, cómo está compuesto el Congreso, pero sobre todo qué pasa puertas adentro de los mayores interbloques, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en este caso. Así que nos metemos, empezando por el Frente de Todos. Ahí lo veías, ¿no? Ahí lo veías, muchas voces de malestar. Vamos a tener 118 diputados, sigue siendo la primera minoría, el Frente de Todos. Hay expresiones de malestar, te lo dijo acá a vos Juan Grabois, dijo, bueno, si nos dan el salario universal, nosotros vamos a votarlo, ¿a condición de qué vamos a votar este acuerdo? Si no, básicamente. Y la verdad que no se lo van a dar. No creo que se venga, ¿no? Con las condiciones que impone el FMI. Bueno, tiene dos diputados, Itaí Hackman y Federico Fagioli. ¿Cómo van a votar? Lo que se está especulando por estas horas es que no haya votos negativos adentro del Frente de Todos, sino que se ausenten para quedar menos expuestos. No es una estrategia ya consensuada, ya hablada, pero se está especulando esto. Digo, que no falte, que falten y no que pongan su voz negativa. ¿Esto por qué, Lu? Porque sería mostrar una fractura en público. Sería mostrar una fractura y para votar en negativo van a levantar la mano y van a decir por qué se oponen. Bueno, es menos, un ruido menor en la interna si están ausentes. Hay que ver si todos están de acuerdo con esta estrategia o algunos quieren ir a dar sus argumentos. Ya veremos qué pasa con eso. Alderete es otro que estuvo ahí marcando sus diferencias. Pero bueno, el grueso de los diputados se espera, sobre todo te hablo del kirchnerismo en este sentido, se espera que vayan acorde a lo que marcó Cristina Kirchner, que vos lo decías, un desacuerdo, pero un voto a favor. Es muy importante, es clave el discurso que va a tener Máximo Kirchner, su defensa o su negación ante este acuerdo. Y el FIT, damos por hecho el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que va a votar en contra. Bueno, ahí tenemos cuatro en contra. Sí. Los libertarios, acá tenés otros chiquitos, los 4 libertarios que están divididos, porque Milei por un lado, Espert por el otro. Espert se supone que votaría a favor de un acuerdo, pero Milei... Es ajuste, me encanta. Claro, pero Milei ya, más latón, dijo... Nosotros pensamos que es ilegítima la deuda que tomó Macri. ¿Cómo van a votar Milei y Villarruel? Otra incógnita. El Interbloque Federal tenés y otros. Bueno, ahí ya te suman 15. Interbloque Federal, los labañistas y ¿Pero que vos estás dando por hecho que todos Juntos por el Cambio vota a favor? Juntos por el Cambio está complicado de conducción. Así que hay que ver todavía. Yo no me atrevería a decir todos votan a favor. Están complicados también de argumentos para votar en contra, porque no pueden correr al gobierno por izquierda. Vienen diciendo que hay
que votar, que hay que cerrar con el FMI. Complicado de conducción porque todavía no sabemos ni siquiera si los radicales van a estar en 2 bloques partidos. Eso es lo que se está hablando hoy. ¿Quién va a conducir el interbloque? Todavía no está claro si va a ser Ritondo en esta oportunidad. Hay mucho malestar también interno, también con la coalición cívica. Y el argumento más contundente que tendrían por estas horas para no votarlo es: ¿Cristina verdaderamente está a favor? ¿El gobierno después va a cumplir con estas metas y va a hacer un ajuste? Eso es lo que se les escucha decir. Y te cierro con el interbloque federal y los otros, los que quedan sueltos, Randazzo, por ejemplo. Muy valiosos esos votos. Bueno, desde el labanismo ya están diciendo no a cualquier precio. Han sacado un comunicado, lo han hecho público. Así que hay que ver también. Pero votan, eventualmente se supone votan. que eventualmente sí, pero bueno, hay que ver cómo se mueve cada una de esas fichas. Gracias, Lu. ¿Está a favor o en contra Cristina Fernández de Kirchner? Fernanda. No, Cristina lo que ha dicho claramente y un poco también para desmitificar lo que se ha venido, y es cierto, digo, lo dijo en su carta, escribiendo desde hace semanas. Uno abre los diarios y era FMI, 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 Cristina, Cristina. Yo en esa carta leo voto la a favor. Responsabilidad que Yo en tiene esa carta la responsabilidad la que está tienen dispuesta a en votar esta a favor. instancia los diputados y las diputadas, los senadores y las senadoras que van a tener que votar. Dice, a mí me ha tocado como diputada y como senadora, incluso a veces yo la leí la carta, tener me parece que que nuestro votar público en también. contra Es gente de muy mi propio informada. bloque, me ha traído inconvenientes. Quiero tu interpretación, no la relectura. No me gusta hacer interpretaciones, digo, porque hay una pieza escrita, ni siquiera es algo que pasó así. Claro, pero la pieza escrita no dice voto a favor o voto en Hay una contra. pieza escrita, ¿por qué tenemos que interpretar lo que está escrito? Lo que está dicho, está dicho. Me decía que no, Cristina Claudio. es una serie de advertencias, la gravedad de lo que puede significar Yo para la no- Argentina una mala decisión en Yo este no leí una sentido. definición. No leí una definición. Me pareció que se quedó con la posibilidad de decidir según crea. Porque en realidad lo que dijo es primero que no sabe cuál es el acuerdo. En realidad no Es que no dijo- lo sabemos. Bueno, pero Hay 4 personas que lo saben. hay un discurso. El ministro, el presidente y 2 Bueno, funcionarios del Ministerio de Hay Economía. un discurso de Alberto Fernández en el día el 14 de noviembre, donde se plantea que es algo conocido por un conjunto de actores y la menciona a la propia vicepresidenta. Yo creo que en la carta ella dice que no tiene claro todavía cómo es el asunto, que ella no es la que define, que lo define el Parlamento, y que ella va a definir según sus convicciones. La verdad que yo no veo ahí una definición taxativa por el sí ni por el no. Creo que se quedó con la posibilidad de votar lo que crea conveniente en el momento que eso Pero se perdón, discuta. ¿alguno de ustedes 3 se imagina el Eso día es después eso es de otra cosa. un voto en contra de Cristina eso al es acuerdo que otra ya le cosa. traiga hecho Alberto? Bueno, pero Cristina no va a votar, es la presidenta del Senado, menos que se diera la situación de un empate. Votan, sí. Claro, puede No, pasar. digo, ella no vota necesariamente. Bueno, de hecho, la situación Cobos. En estos 2 años además el Senado va a quedar no medio ha así, tenido medio- que votar para desempatar Bueno, en ninguna En realidad circunstancia. es minoría en el Senado. Claro, y casi empate. Entonces hay posibilidades de que termine No, por la desempatando. oposición, que es devota del ajuste, podría votar a favor completa. No, a mí me parece que acá es importante desentrañar que más allá de las cuestiones económicas y financieras, hay una discusión política y jurídica, que es una de las patas que está bastante afuera de lo que se debate. Quiero enfatizar esto, porque hay responsabilidades jurídicas de los actores que intervinieron en la contratación de esta deuda, tanto de los actores domésticos, ¿no? Los exfuncionarios macristas, que debería, con premura por cierto, el Poder Judicial expedirse en el marco de esa investigación, que hay una denuncia de Lozano, una mía, una de Juan Graboy, que bueno, no hubo premura en ninguno de los 3 poderes. No hubo premura en ninguno de los 3 poderes porque hay una bicameral que tampoco y hay lo tomó. responsabilidades, perdóname, Claudio, y hay responsabilidades también, además de políticas jurídicas del Fondo Monetario, de acuerdo a lo que dice el derecho Pero por internacional. eso- Entonces, digo, tal vez al Fondo Monetario le correspondería indemnizar a la Argentina, y la Argentina tiene que ir a buscar esa instancia, incluso aunque se llegue a un acuerdo. Supongamos que ¿Y se por llegue a qué un nosotros acuerdo. no llevamos debemos el caso argentino a la ONU? O sea, de vos que- votarías en contra. De que tal vez una Vos, parte si te de los quedara recursos mandato después- para pagar lo que corresponda pagar tengan que provenir de una ¿Pero por qué? indemnización del Fondo Vos lo Monetario o, preguntaste de al los, comienzo, o del ¿por qué no patrimonio se que le avanza? corresponda ¿Por qué no aprieta a el los gobierno funcionarios que con el tema de la querella intervinieron? criminal, por el tema de la malversación de fondos, Por la eso querella decía que- criminal que planteó el Por eso presidente? decía, no es solo la justicia. No es solo la justicia. En el Congreso no avanzó la bicameral. No, por eso, en tiene el una Ejecutivo- bicameral en el Congreso, Sí. digo.
Lo que no se dan pasos en términos políticos para modificar una relación de fuerzas que tenés que modificar. Perdóname, ¿estamos a tiempo de hacer lo que decís vos, de renegociar una parte? Yo no sé qué se está hablando. Lo único que conocemos es algún chimento, algún periodista más o menos informado. Vi el fin de semana uno que dice, vamos a pagar los 20 y tantos mil y el resto va a quedar para el año 10, para ver cómo se hace, que sería... algún modo esto que estoy diciendo yo, no es cierto que no se negocia aparte, sino que quedaría para el final. No tenemos noticias y además hay otro tema. Supongamos que el Parlamento apruebe con algunas modificaciones. Eso tiene que volver a Washington y tiene que ir a los países que van a votar en el directorio. O sea, es una ingeniería compleja, difícil. Yo creo que hay que tomar todas las medidas necesarias para denunciar este componente político, a solucionar este problema político. Eso me parece lo clave, porque nunca quedó tan claro. A ningún lado. Nunca quedó tan claro que el problema de la deuda es un problema político y no financiero. Acá claramente hubo una decisión geopolítica, lo admitió los propios Estados Unidos, de que la Argentina tenía que seguir un rumbo y por esa razón era banco a Macri o le coloco todos los vencimientos al que sigue, ¿para qué? Para gobernarlo, para conducirlo y para marcarle el rumbo. La tarea política te lleva a una negociación, 2 o 3, es sacarte de encima ese collar. Daniel, Fernanda, Claudio, gracias por venir a Brotes Verdes. Tengo que dejar acá. Ustedes quédense porque les digo los títulos nada más. ¿Quién ordenó balear la parrilla del expresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario? ¿Qué vínculo tiene eso con Vicentín y con Macri? Y el otro, ¿qué va a pasar con las autopistas del Curro? Quédate, en minutos nada más. Yo no te lo dije, pero en Rosario quedó la gente muy preocupada. Hay una parrilla que fue baleada hace 20 días. Una parrilla, ahí están, mirá, 17 balazos. Una parrilla en la costanera del río de la que va un montón de gente, súper conocida, y nunca quedó claro por qué fue la balacera. Rosario, una ciudad azotada por los clanes narcos, por el delito organizado, por la cuestión de los sicarios. El viejo balcón es propiedad de Daniel Nassini. Daniel Nassini era, hasta la semana pasada, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, el hombre que desalojó al clan Vicentín de la Bolsa de Comercio de Rosario. Antes que él, hacían y deshacían a gusto los Nardelli, los Macua, los Gase, los Paduan, los Vicentín, bueno, todas las familias que ahí en Reconquista llevaron adelante el desfalco más importante de un banco público que haya habido durante la era Macri. Esos famosos 300 millones de dólares que le dio Javier González Fraga justo antes de que Macri dejara el poder. Hasta ahí lo que sabemos, no hubo nadie que se autoadjudicara el atentado. No quiero sobreatar cabos en esto, pero Nassini, repito, era el hombre que desbancó a los Vicentín de la Bolsa de Rosario. Y la semana pasada, justo, hubo 2 novedades muy importantes. Primero, que el juez Fabián Lorenzini, el juez comercial que lleva adelante la quiebra de Vicentín, que es el juez de Reconquista, el pueblo donde son todopoderosos los dueños de Vicentín, y que viene beneficiándolos en todo hasta ahora en el concurso, lo que les dijo es, ¿saben qué? No pueden pedir una quita del 70% de la deuda. No pueden decirle a sus acreedores, a todos los productores que dejaron de Araca, les voy a pagar solamente el 30%. Lo otro que pasó la semana pasada es que el Banco Nación, en durísimos términos, con citas de Foucault y otras cosas, le dijo a Vicentín, ni loco vamos a aceptar lo que ustedes están proponiendo. Y antes justo la balacera. ¿Casualidades o no? La otra, autopistas del Curro.
Sí, la causa que sigue la justicia respecto de, bueno, esto que hizo Guillermo Dietrich, extenderle hasta 2030, sin licitación, la concesión de los 2 accesos más importantes a la ciudad de Buenos Aires. Acceso norte, Panamericana, y acceso oeste hasta Luján. La causa cambió de manos. Ya no lo tiene en su poder la jueza Capuchetti, que es la única jueza federal que nombró Macri durante su mandato. Ahora está en manos de Daniel Rafecas. Daniel Rafecas tiene en sus manos la causa penal que avanza en paralelo a lo que empezó a hacer Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas, que es el desalojo efectivo de los ex socios de Macri de estas autopistas. Bueno, lo que falta para que efectivamente cedan el timón los antiguos socios de Macri, entre los cuales dicen que hay parte de empresas vinculadas a Macri todavía, lo que falta es la acción de lesividad. Ya les mandaron el aviso, yo te lo conté, les mandaron el aviso, ellos lo informaron a la bolsa, ya estaban listos para irse, pero con la derrota de las PASO, todo se demoró y se congeló un poco. Esa acción de lesividad puede salir ahora antes de las fiestas y que al menos para el momento del brindis, cuando pagues el peaje, ya no le estés comprando un peine de oro más a Macri y sus amigos. El martes que viene te espero acá, como siempre, para Brotes Verdes. Se quedan con Claudio Rigoli, con Agos Scioli. Buenas noches.